Noticias de última hora. Intento de golpe de Estado. Gobierno concluye que esa es la pretensión de la denuncia electoral de la vicepresidenta Verónica Abad. Abad pide que se lo sancione con la suspensión de sus derechos políticos por 4 años y el pago de una multa de $32.200. Como un intento de golpe de Estado ha calificado el gobierno a la denuncia electoral que interpuso la semana pasada la vicepresidenta de la República, Verónica Abad, en contra del presidente Daniel Noboa y 3 altos funcionarios de Estado. Abad, quien ahora es embajadora de Ecuador en Israel, presentó una queja en el Tribunal Contencioso Electoral contra Noboa, su canciller Gabriela Sommerfeld, el viceministro de Gobierno, Esteban Torres, y la asesora presidencial Diana Jacome. Acusa a Noboa de haber mermado su participación como mujer en las decisiones políticas del Estado, y a sus funcionarios, de haberla ofendido en declaraciones públicas. Y pide que se lo sancione por incurrir en una infracción electoral muy grave contemplada en el artículo 270 del Código de la Democracia, por violencia política, y los obligue a pagar una multa de 70 salarios básicos $32.200 y la suspensión de los derechos de participación por 4 años. Los ministros de Estado y los legisladores oficialistas han unificado su discurso aupando esa tesis tanto en las redes sociales como en entrevistas en medios de comunicación. Así, por ejemplo, en un comunicado, el ministro de Gobierno, Michel Sensi-Contugi, señaló que la queja de Abad es un burdo intento de desestabilización y descaradamente configura un claro golpe de Estado. La actitud de Verónica Abad no sorprende. Desde hace tiempo quedó claro que no compartía los valores ni los principios de este gobierno, dijo. Se fragua de la manera más ruin un golpe de Estado disfrazado de sanción electoral que solo busca inestabilidad y atentar contra la voluntad del ciudadano. Mi total respaldo al presidente de los ecuatorianos, que de forma frontal y sin dudar declara la guerra al crimen organizado y corrupción, posteó la canciller Sommerfeld en la red social X. También el ministro de Turismo, Niels Olsen, dijo en X, esto es un claro intento de golpe de Estado, solicitar la destitución de un presidente en medio de un conflicto armado interno. Hay que estar locos. Todo mi apoyo al presidente Daniel Noboa. En la Asamblea Nacional, la jefa de la bancada del Movimiento Acción Democrática Nacional, Valentina Centeno, calificó a Abad como desleal. Es una conspiradora completa, que además atenta a la democracia, a los principios democráticos al pretender destituir a un presidente. Y más aún siendo ella la vicepresidenta, que debe ser la persona más leal al presidente, que debería de cumplir su función tal como dice la Constitución, aquella que el presidente le delegue, destacó la legisladora. Agregó que la violencia política es menoscabar las funciones de la persona agredida, y acá no se está menoscabando ninguna función. Se le están otorgando funciones y más bien debería ella comentar e informar cuáles son los resultados de su gestión. La denuncia será tramitada por el juez electoral Fernando Muñoz, quien el pasado lunes fue removido de la presidencia del TCE. El juez Fernando Muñoz, removido de la presidencia del TCE, tramitará la denuncia presentada por la vicepresidenta Verónica Abad en contra del primer mandatario Daniel Noboa por violencia política de género. En el mismo organismo hay una denuncia en contra de Abad por campaña anticipada. Todo esto mientras en el TCE hay un conflicto por la presidencia. La pugna entre el presidente de la República, Daniel Noboa, y la vicepresidenta Verónica Abad está ahora en la cancha del Tribunal Contencioso Electoral. La noche del martes se sorteó la denuncia que presentó Abad en contra del primer mandatario y otros altos funcionarios por violencia política de género, y esta recayó en el juez Fernando Muñoz, quien fue removido el pasado lunes de la presidencia del organismo. Muñoz deberá tramitar la causa en la que la vicepresidenta acusa al primer mandatario de haber mermado su participación como mujer en las decisiones políticas del Estado y pide que se imponga como sanción una multa de 70 salarios básicos, la destitución del cargo y la suspensión de los derechos de participación por 4 años. La violencia política de género se configura en contra de la mujer por el hecho de ser mujer, lo cual viene a complejizar la situación de la configuración de esta infracción. Distinto sería siendo ella la vicepresidenta, en enero no le permitieran ejercer la presidencia por una licencia por candidatura del presidente, que ahí sí se configuraría un tema de violencia política de género. Mientras tanto, Abad debe esperar nueva fecha para la audiencia en la que se tratará la denuncia que el consejero de Participación Ciudadana, Juan Esteban Guarderas, interpuso en su contra por campaña anticipada en las elecciones de 2023, cuando fue candidata a la alcaldía de Cuenca. En principio, la diligencia estaba prevista para este jueves, pero fue aplazada. Me parece que sería complejo que se establezca, por ejemplo, un tema de destitución cuando es un tema por una elección anterior. Las denuncias en contra de las 2 primeras autoridades del Estado se tramitan en un tribunal contencioso electoral que vive su propio cisma por la presidencia del organismo. La acción de protección que presentó el martes Muñoz para evitar que Ivonne Coloma, nombrada como nueva presidenta del organismo, tome decisiones administrativas, fue sorteada ya, y ahora los 3 jueces que lo removieron aseguran que la magistrada que conoce la acción es pareja sentimental de uno de los asesores
asesores de Muñoz. Esto se demostrará con las actuaciones jurisdiccionales posteriores de estos jueces, demostrando objetividad, imparcialidad. Ahí se verá si esta movimentación interna fue política o no fue política. Así los conflictos parecen no tener fecha de caducidad. Seguimos con las noticias. Asamblea Nacional se va de vacaciones por 15 días en medio de una pugna con el Ejecutivo y definición de candidaturas. Los 3 ministros de Estado que estaban convocados a comparecer en la última sesión plenaria antes de la vacancia legislativa no acudieron al Pleno. Con la inasistencia de 3 ministros de Estado, un exhorto al Ejecutivo y el trámite en primer debate de 2 proyectos de ley, el Pleno de la Asamblea Nacional se acoge a la vacancia legislativa por 15 días y reactivará sus actividades el próximo 3 de septiembre. El periodo de vacaciones de los asambleístas se iniciará el 19 de agosto y se realiza en medio de hostilidades entre el Ejecutivo y el Legislativo, y también en momentos en que las organizaciones políticas representadas en la Asamblea Nacional definen los nombres de los posibles candidatos a participar en las elecciones previstas para febrero de 2025, donde se elegirá al binomio presidencial, asambleístas nacionales, provinciales y del exterior, así como a parlamentarios andinos. Con el receso parlamentario todas las actividades administrativas, de gestión y funcionamiento se mantendrán, pero se dispone que el personal legislativo que labora en el despacho de los legisladores, comisiones especializadas permanentes y ocasionales se acoja obligatoriamente al receso. Durante el recurso del receso legislativo los plazos o términos de los trámites ordinarios para la aprobación de leyes, sustanciación de solicitudes de juicio político, tramitación de quejas, denuncias, enmiendas y reformas parciales a la Constitución se suspenderán. Este 14 de agosto fue la última sesión plenaria de la Asamblea Nacional. El titular de la legislatura acomodó la agenda del Pleno y sesionó el martes y miércoles a doble jornada para liberar a los asambleístas que tenían programadas sus agendas para las elecciones primarias en sus organizaciones políticas para definir candidaturas. El debate en estos 2 últimos días de actividad en el Parlamento giró alrededor del anuncio del gobierno, a través del viceministro Esteban Torres, de que los ministros de Estado no acudirán a los llamados formulados por la Asamblea Nacional a comparecer ante el Pleno a cuenta y riesgo de un eventual proceso de juicio político, porque las continuas convocatorias se convierten en hostigamiento y persecución al gobierno de Daniel Noboa. Seguimos con las noticias. Alias Negro Tulio habría mandado a matar a 3 funcionarios del municipio de Durán para beneficiarse de contratos, dice la policía. El concejal de Durán Bolívar Vera, el director de terrenos, Miguel Saltos, y el supervisor de obra Miguel Lara han sido asesinados desde agosto del 2023. Miguel Santos, director del área de planeamiento y territorio de Durán, fue asesinado el 3 de agosto del 2023. Un mes después hallaron sin vida y con signos de tortura al concejal Bolívar Vera, quien había sido secuestrado días antes. Además, el 28 de junio del 2024, hombres armados asesinaron a un ingeniero que trabajaba como supervisor de obra en el municipio de Durán. Estas 3 muertes violentas la policía se las atribuye a Julio Alberto, alias Negro Tulio, señalado como cabecilla de los Chon Killer y quien desde el 2 de junio está preso en La Roca. El general Freddy Zarzosa, director nacional de inteligencia, informó que se presume que este objetivo de alto valor ordenó esos asesinatos para obtener contratos del municipio del Cantón Ferroviario. Seguimos con las noticias. Y en un mega operativo en el Cantón Durán se detuvo a 24 personas, la mayoría funcionarios públicos del municipio de Durán, Cuerpo de Bomberos y de la Agencia de Tránsito del Cantón. Los aprendidos eran liderados por alias Negro Tulio desde la cárcel La Roca. Dentro de esta casa ubicada en el Cantón Durán fue detenido Peter Plaza, miembro activo del Cuerpo de Bomberos, señalado por los agentes policiales como el brazo operativo de Julio Alberto Martínez Alcíbar, alias Negro Tulio, líder de la estructura narcocriminal Chone Killers, quien fue capturado en Panamá, extraditado a Ecuador, luego preso en la cárcel La Roca, desde donde fue sacado este miércoles para ser presentado como quien dirigía la organización delictiva integrada por funcionarios públicos del municipio del Cantón Durán, del Cuerpo de Bomberos y de la Agencia de Tránsito. El megaoperativo de la Fuerza Pública arrancó a las 3 de la mañana de este miércoles. Empezaron allanando las oficinas del municipio de Durán, donde se realizó el levantamiento de documentos, en los que constan como parte de la nómina de empleados familiares de los integrantes de la banda delictiva Chone Killers. En donde esta familiaridad ya data de varios periodos anteriores, ¿no? Las relaciones o vinculaciones que tienen con los principales líderes de esta organización que en este momento han sido puestos a orden de la autoridad competente. De manera simultánea se allanó las instalaciones del Cuerpo de Bomberos. Ahí permanecían 18 miembros de la Casaca Roja. A todos se les retiró los celulares, mientras que un can antidrogas olfateaba los tanqueros y camionetas donde se presumía había droga. Bueno, la investigación nos ha permitido determinar de que los vehículos de
estas instituciones públicas, especialmente del Cuerpo de Bomberos, estaban siendo utilizadas para el tema del traslado de drogas. Incluso meses atrás se detectó que de una camioneta de esta dependencia escaparon los sicarios que intentaron asesinar a 2 policías de este distrito, donde a la fecha se reportan 285 muertes violentas. El alcalde de Durán, Luis Chonillo, expresó que en su administración brindará a la policía y fiscalía todas las facilidades que estén a su alcance para las investigaciones que se lleven a cabo. En total, 24 personas fueron detenidas, la mayoría funcionarios públicos implicados en múltiples delitos. Además de Durán, también se cumplieron intervenciones en Daule, San Borondón y Pascuales. Y el alcalde de Guayaquil, Aquiles Álvarez, no será candidato a la presidencia de la República en los comicios de 2025, según conoció 24 Horas. El movimiento Reto, presidido por Raúl Chávez, se encuentra en el proceso de elecciones primarias, donde prevén anunciar a Eduardo Sánchez como su ficha presidencial. Asimismo, trascendió que esta organización política no correrá en alianza con la Revolución Ciudadana. Y en esa misma línea, el Partido Socialista Ecuatoriano confirmó a su binomio de cara a las elecciones generales de 2025. El abogado guayaquileño Pedro Granja se postulará como candidato a la presidencia, acompañado de Verónica Silva, especialista en ciencias políticas, docente y militante de esta organización política. Las primarias de esta agrupación continuarán esta semana para definir a los aspirantes a la Asamblea y al Parlamento andino. En febrero de este año trascendió el nombre de Granja como ficha presidencial de esta agrupación, misma que 3 meses después fue ratificada en un Consejo Nacional del partido. Y el presidente Daniel Noboa visitó Esmeraldas para entregar becas de apoyo académico a estudiantes de educación superior en la provincia con una inversión de casi $800.000. 1.000 jóvenes esmeraldeños recibirán un aporte de $795 cada uno, con el objetivo de que las dificultades económicas no impidan su desarrollo académico. Este programa, impulsado por el gobierno, busca no solo fortalecer la educación en Esmeraldas, sino también fomentar un cambio en la realidad social de la provincia, brindando a los jóvenes herramientas para construir un futuro mejor. Katiuska Molina sería la candidata a la vicepresidencia por Pachacutic, según se definió este miércoles en sus elecciones primarias. Sin embargo, el movimiento podría concretar una alianza con Revolución Ciudadana, Centro Democrático y el Partido Socialista. Leonidas Issa y la manabita Katiuska Molina sería la fórmula presidencial del movimiento Pachacutic para las elecciones generales de 2025. Así se definió este miércoles durante sus primarias realizadas en su sede en la capital. Todos somos pueblo y buscamos una sola alternativa: sacar este país adelante de la injusticia, de todo un pueblo que busca sanar esta inseguridad, que es compromiso y es deuda de nosotros como ciudadanos, sacar este país adelante. Mientras que la lista de asambleístas nacionales estaría liderada por Fernando Cerón, presidente de la Casa de la Cultura. Sin embargo, Issa adelantó que esta decisión podría cambiar, pues aún buscan alianzas con otros movimientos de izquierda. Las condiciones en este momento con los movimientos y partidos políticos de izquierda, los que estén dispuestos a sacar adelante el país sin condicionamientos, vamos a ver hasta dónde avanza. En este momento lo que estoy diciendo es que ha habido un avance en el tema del programa de gobierno, el proyecto de país que deben ser sostenidas. Hasta ahora, según confirmó el movimiento, las conversaciones se han mantenido con Revolución Ciudadana, Centro Democrático y el Partido Socialista Ecuatoriano, aunque las candidaturas por ahora no se han mencionado. La idea es, primera etapa, construir esta propuesta, este programa de gobierno con acuerdos mínimos. Segunda etapa, que de todos estos 4 movimientos de izquierda se pueda sacar un binomio presidencial. Existe esa buena voluntad de los partidos y movimientos políticos, porque es el momento de unirnos toda la izquierda. Está previsto que este viernes 16 de agosto se conozcan los resultados de estos diálogos y, de ser el caso, se registre una alianza que, según el cronograma, será del 17 al 30 de este mes. El gobierno ha contratado solo el 30% de los más de 1.000 megavatios que se necesitan para enfrentar el estiaje. Las convocatorias que se han realizado en su mayoría se han dado por emergencia. Son 341 megavatios los que se han contratado para enfrentar el estiaje. Esto pese que desde el mismo SENACE se ha advertido que se necesitan 1.080 megavatios en firme de generación eléctrica. El alquiler del barco de generación en Brevey es uno de estos. De aquí se recibirán 100 megavatios. En cuanto a generación en tierra, se tiene la compra de motores eléctricos en Quevedo.
Aquí son 50 megavatios. La compra de motores eléctricos en Esmeraldas, 91 megavatios más. La compra de motores eléctricos en el Salitral, que representan otros 100 megavatios. En total son 4 adjudicaciones por un valor de $352 millones. Licitaciones que no están subidas al portal de contratación pública, pero sí en la página de SELEC. Esto por venir de fondos de multilaterales, quienes también toman participación dentro de estos contratos. El único proceso que se ha declarado desierto hasta el momento es la compra de motores en tierra en Santa Elena, que sumaban 28 megavatios. Esto conforme a la resolución de contratos de emergencia a inicios de año emitía el gobierno, donde también se establecía que la delegación para estos contratos recaía sobre las unidades de negocios de SELEC EP Electro Guayas y SELEC EP Termopichincha. Debido al déficit de más de 68% de energía, Ecuador deberá mantener la compra de electricidad a Colombia, por la cual pagamos 33 centavos, sin garantías de un suministro estable. A esta medida hay que aumentarle la posibilidad de la realización de un plan de reducción de energía a nivel país. Y les contamos que los vocales del Consejo Nacional Electoral deberán ser reemplazados hasta noviembre. Esto a través del concurso de renovación parcial o por la titularización de sus suplentes, según indicó uno de los consejeros de Participación Ciudadana. Esta alternativa deberá ser analizada. Un nuevo Consejo Nacional Electoral será el que llevará adelante las elecciones generales de 2025, pues aunque no concluya el proceso de renovación parcial que lleva adelante el Consejo de Participación Ciudadana hasta noviembre, periodo en el que terminan los 6 años por los que fueron designadas estas autoridades, se abren otras posibilidades. De acuerdo al consejero Juan Esteban Guardera, serían los vocales suplentes los que deberían titularizarse. Es un tema ineludible. Si es que transcurre el plazo y no hay un concurso aquí listo, no pasa nada. Diana Tamaint y compañía igual va a tener que salir porque sí hay autoridades ya posesionadas que todavía su plazo legal todavía no ha fungido. Esta alternativa deberá ser analizada ampliamente por el Departamento de Asesoría Jurídica del Consejo, pero aún no se ha planteado oficialmente. Para poder verificar, especialmente ir de la mano de la normativa, de la mano de los procedimientos adecuados para siempre tomar la decisión. Para la expresidenta del Consejo de Participación Ciudadana, Nicole Bonifaz, esta no es una opción viable, pues se deben simplemente continuar con los concursos de renovación parcial y total por separado. No se trata simplemente de lanzar estas teorías al aire, porque si vamos a eso, entonces el próximo suplente que vamos a designar, porque hoy va a ingresar esa moción para designar al tercer suplente, cumpliría funciones en 6 años. Entonces hay cosas que tenemos que analizar. Mientras tanto, el proceso de renovación parcial avanza con 165 candidatos. En los próximos días se deberá notificar a las universidades para que un grupo de catedráticos realice el banco de preguntas. Se estima que el concurso concluirá hasta finales de este año.